Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Buenas noches. Mi nombre es Hugo Pelio. Soy contador y la realidad es que soy docente de ustedes. Profe, se escucha mal, por favor. ¿Se escucha mal? ¿Ustedes me escuchan bien? Bien. Vamos a cambiar el micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, gracias. Prosiguiendo, mi nombre es Hugo Pelio, les comentaba a su contador, no de chistes, y lo que vamos a ver en el día de hoy, lo primero que el tema de liquidación del impuesto a las ganancias, la asignación de la ganancia, yo creo que es una de las tres clases más importantes que tiene en el curso, así que lo agradecemos por los contadores que han hecho sacrificios por venir acá para realizar en su casa, también. Pero el esfuerzo viene por ahí. La probabilidad social de la gente que tiene clases es alta para quedar ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy, el contador Chelini había terminado con el concepto de quebrantos de la charla pasada, ¿sí? Y ahora vamos a retomar y vamos a empezar a hablar un poco del cuerpo de lo que es una declaración jurada. Para lo cual, lo que nosotros tenemos que tener en claro, como contadores, es que una declaración jurada del impuesto a las ganancias se conforma de tres cosas. Una parte que es más ni menos que la liquidación del impuesto, es decir, partimos de los ingresos, descontamos las deducciones que nos permite la norma y arribamos a un resultado que queda sujeto a una alícuota que es la que le va a determinar cuánto es lo que el cliente va a tener que pagar. ¿Sí? Pero si nos pasa lo importante de esto, en realidad tiene una parcela llamada. La segunda pata es la justificación de la variación patrimonial. Que cuesta un montón entender que cuesta razonar cómo funciona el concepto de... Profe, disculpe que lo moleste. Vos sabés Sí. que sí se escucha mal y mis compañeros también. Se escucha con eco. Se escucha con eco. Sí, pensé que era yo, pero también mis compañeros dicen que se escucha mal. Vos sabés que yo tengo la solución mágica y los chicos de sistemas, te puedo pedir que me hagan un ticket para octubre. Porque así funciona. No sé cómo quieres que lo resuelva. ¿Querés que apague el micrófono y lo prenda de vuelta? Apago el micrófono. Acá estoy con el micrófono. Parece que no es un problema de micrófono, sino de conectividad de la red. A lo cual no me voy a poner a postear en este momento que quedar en casa. Se lo escucha un poco mejor ahora, profe, igual. Lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por... Voy a Profe, ver un poco el micrófono, los chicos se escuchan un poco mejor. ¿puede ser que en la compu, profe, esté puesto el micrófono de la compu y no esté conectado el micrófono de usted? Eso desde el Meet se puede cambiar. Miramos. Qué buen idea. Me quedé para contar a la máquina. Yo te doy un cartel de cuarto. Si querés trabajar con los chicos, y ya está. Porque en realidad, la verdad, vamos a tratar de hacer lo posible dentro de lo razonable. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar la sección de acá. No, perfecto. Sí. Ellos lo que quieren que hagas es que el micrófono está ya conectado directamente con el... Bueno, yo me voy a meter acá.
Profe, no se estaría escuchando en el Meet. ¿Escuchan eso? Sí, ahí va. Sí. Sí, profe, ahora se lo escucha de 10. No, perfecto. Era la musiquita nada más. Bueno. Entonces, tenemos esta tercer pata, que es la justificación, las patrimoniales, al inicio y al final. Y la realidad es que todo ese concepto me va a definir la cuarta pata, que es el consumo. Y cuando ustedes, contadoras, contadores, les caiga una inspección, lo que va a querer ver ARCA, el inspector de ARCA, no es la liquidación del impuesto en sí, porque ya tiene, porque ustedes la han cargado o alguien que los asiste a ustedes la ha cargado. Tampoco es el concepto de patrimonial, es la ecuación de consumo. 99,99% como el EVA-test de que se los van a tomar. ¿Alguien en el parcial? ¿Alguien no entendió eso? Bueno, les van a tomar la ecuación de consumo. Bueno, y para saber la ecuación de consumo, lo que vamos a ver hoy es el esquema de liquidación. No van a tener problemas. Generalmente, ustedes lo hacen y bien. ¿En qué le pifian? En dos cuestiones. Primero que todo, no se estudian la Resolución General 2527 del año 1985 de la DGI, que son 3 páginas, iba a decir 3 páginas pedorras, 3 páginas, que en realidad el concepto es que nosotros los patrimonios los evaluamos siempre a histórico. Entonces, cuando hablamos de patrimonio al inicio y patrimonio al final, si yo compré dólares cuando estaba a 300 pesos, yo voy a evaluar los dólares a 300 pesos. Todo se evalúa a valor histórico. Y esa es una regla de oro que van a tener. ¿Por qué les digo eso? Porque en todo el desarrollo de estos años, la realidad es que ustedes restan puntos. Hay un poco más en la justificación de variación patrimonial, pero les aseguro que el problema más grande que tienen es en el concepto patrimonial. ¿Sí? Armar la parte patrimonial. Entonces, mucho les voy a agradecer. Son 3 páginas, o sea, y no se pongan a leerla en el examen, porque si bien pueden tener todas las normas que ustedes quieran, existe, ni más ni menos, una ecuación inversamente proporcional el sábado que se toma el examen. Y esto es, nota, tocar la ley. Ustedes vienen a leer acá, les va a ir así, porque van a perder tiempo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que como está tan interesante, vamos a suponer que le tomen renta de primera categoría, que son alquileres, ¿sí? Y uno dice, alquiler, sí, va por lo de vengado, qué sé yo, pero van y se fijan en la ley. No, ustedes tienen que venir, simplemente les dejamos tener la ley para temas muy puntuales. Si tenemos dudas sobre algunos 3, 4 puntos, bueno, listo, ahí está la ley. El decreto, lo que corresponda. Pero si ustedes se van a venir a leerla ahí, están en el horno. ¿Queda claro? ¿Estoy siendo más o menos claro o no? Bien. Sus preguntas no molestan. ¿Errores en el parcial y en el final? Sí. ¿Alguien no entendió? Entonces yo estoy abierto a todas las preguntas. Y no hay preguntas tontas, no hay si ustedes no entienden es porque yo no lo estoy explicando bien. ¿Queda claro? Bien, perfecto. Entonces pregúntenme todo lo que quieran. Resolución General 2527. Bien, gracias por preguntar. ¿Tu nombre es? Gracias, Nahuel. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que tiene la declaración jurada? Estas tres patas. Pero hay que sumarle la cuarta, que es el consumo. Y si no, dos cosas antes que nada de tirar lo que le voy a tirar, porque voy a dar más clases, pero yo lo digo ahora y ya con esto ya queda cerrado. Ley Micaela. La palabra es respeto. Respeto a las mujeres, al hombre, a los ancianos, a los niños, al ambiente, a los animales, a todo. Yo me baso en el respeto, punto. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Soy amplio de mente. Segundo, política. Cuando yo hablo de política tributaria, no de política partidaria. Entonces, ¿ustedes tienen un pensamiento radical? Buenísimo. ¿Tienen un pensamiento peronista, kirchnerista, menemista, dualdista, de Yarlora, mileísta, todo lo que de la izquierda, todo lo que ustedes piensen, saben que está perfecto. Está perfecto. Si el día de mañana cambian de idea, también está perfecto. Pero yo no vengo a hablar de política partidaria. Vengo a hablar de política tributaria. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bien, sí, por las dudas. Bueno, entonces, pregúntenle cuál es el problema que hoy por hoy tiene, y voy a mencionar porque está en boga de todos, el jefe de gabinete Adorni, que no puede cerrar esto. Y digo Adorni porque es algo que nosotros abrimos cualquier medio periodístico y está en boga. Pero podría hablar para atrás y podría poner una lista de nombres tan largo, tan extenso, y además había un flaco que se llamaba Fariña, que se casó con la Jalinek y demás, el flaco era monotributista y tenía una Ferrari. O sea, acá no cerraba nada. Y puedo seguir, o sea, a lo que voy es, no me interesa la cuestión partidaria, a mí lo que me interesa es la cuestión tributaria. Y este ejemplo les va a servir para sus clientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no conforman esto y viene una inspección, quienes se van a tener que hacer responsables son ustedes. Y les aseguro que es así. Y la justicia falla a favor del cliente en contra del profesional que entiende de qué se trata. Entonces, es muy probable que vaya en cana el contador, la contadora, pero no así su cliente. Entonces, ojo con estas cuestiones. Lo que estamos viendo acá, obviamente, estamos hablando de una declaración jurada de una persona humana. ¿Sí? No es sujeto a empresa. ¿Por qué? Porque el sujeto a empresa no tiene justificación de variación patrimonial. ¿Por qué? Porque se basa en la teoría del balance. Entonces, cuando vean, allá por capítulo 7, 8, 9 y demás, y veamos sujeto a empresa, no se les ocurra poner una justificación de variación patrimonial, porque eso es para persona humana y sucesión indivisa. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Dicho esto, a partir de este año, sale a través de una ley que lo que hace es una ley ómnibus. Ómnibus no es que te deje en cualquier lado, sino que tiene mucho contenido de diferentes normas tributarias. Generalmente se basa la 27799, se basa en cuestiones de procedimiento tributario, pero incorpora algo muy interesante a partir de este año, y es la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias. Y ustedes dirán, che, pero ¿qué es la declaración jurada simplificada? Bueno, primero que todo es un régimen optativo. Tenemos que empezar a plantear las cosas como son. Es un régimen optativo. ¿Es beneficioso? Sí. ¿Está piola que sus clientes lo puedan aplicar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene algunos beneficios. Por ejemplo, la prescripción se reduce de 5 años a 2 años. ¿Sí? Empieza a aplicar a partir de este año. Este tema no está en el programa académico, pero no puedo ser tan flojo de algo que sale para este año de no poder dárselo a las contadoras y a las contadores. Entonces,
¿Para quién aplica este régimen simplificado? Para personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes del país. Es decir, si hay un boliviano, un italiano y lo demás que tiene rentas en Argentina, bueno, no es residente y por tanto, no va a poder aplicar este criterio, ¿sí? Para eso tienen que cumplir, las personas humanas y sucesiones indivisas, tienen que cumplir determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Estos 5. La ley, cuando ustedes ven la ley, aparecen 3 nada más. Pero después el decreto me marca 2 más. El primero de todo es que no puede tener ingresos totales, y cuando hablamos de ingresos no son ingresos grabados en el impuesto a las ganancias, ingresos totales superiores a 1.000 millones de pesos por año, por ese año 2025. Su patrimonio, valuado según bienes personales, no puede superar los 10.000 millones de pesos. No tienen que calificar como grandes contribuyentes nacionales. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un listado que tiene Arca que dice, che, a ver, estos flacos representan en términos generales el 70%, 80% del ingreso que tiene Arca o el Tesoro Nacional, y por lo tanto son las personas que, en principio, en base a la política tributaria que tiene este gobierno, de ajustarle las clavijas, es decir, van a apuntar contra los grandes contribuyentes en detrimento del chiquitaje que son los clientes que nosotros tenemos. ¿Se da a entender hasta ahí? Y hasta ahí parece todo lindo. Todo parece fantástico. Bueno, no tiene que poseer la quit con estado administrativo limitado. Esto es, cuando una persona procede de una manera incorrecta administrativamente o tributariamente hablando, Arca lo que hace es suspenderle la quit. ¿Sí? Hay diferentes cuestiones. Por ejemplo, facturas apócrifas. ¿Saben lo que es una factura apócrifa? Le voy a cambiar la palabra apócrifa, que parece re linda, y le vamos a poner trucha. ¿Entendieron ahora todos? Facturas truchas. Bueno, el que tiene usina de facturas truchas, es decir, que emite facturas y en realidad no presta el servicio, lo único que le interesa es entregar factura, no paga el impuesto, le cobra el 10% de la factura, vende la factura, como se dice en el mercado. Bueno, esas personas seguramente van a tener la quit limitada. Y a su vez tienen que hacer otro trámite que obviamente, si vos vas a estar en la declaración jurada del régimen simplificado, vas a tener que darte alta o haber estado de alta el impuesto a las ganancias, y también todos los años te vas a tener que inscribir y le vas a decir, yo quiero este año presentar simplificada. Y eso es un trámite que se hace año a año, ¿sí? No es que yo agarro, digo, a partir de ahora presento simplificada y ya está. No, ustedes, contadores, todos los años van a tener que validar de que quieren presentar simplificada. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Entonces, ¿y qué es la simplificada en términos generales? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que hace Arca? Dice, che, a ver, vos facturás y la factura la haces a través de mi página web o a través de un sistema tuyo, informático, que se conecta a mis nodos, a mi servidor de host, ¿cómo se llama? Tributario, y con eso yo te doy un número de CAI, es decir, un código que autorizo esa factura que vos estás emitiendo a través de tu sistema, pero a mí ya me trasladaste los datos, yo ya sé quién te está comprando a través de la quit, o DNI, o lo que sea, cuánto te está comprando, en qué fecha te está comprando y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace Arca? Bueno, junta todas las facturas que sus clientes han confeccionado, junta todas las facturas de los otros, y la factura de los otros, obviamente, si yo le facturo, ¿tu nombre es? Yo le facturo a Pablo, bueno, Arca ya sabe que Pablo compró, porque yo le voy a poner el DNI o la quit de él. Entonces, cuando él haga la declaración jurada, le va a aparecer la compra que me realizó a mí. ¿Se interpreta, sí o no? No es ni más ni menos que cruzamiento de base de datos y consolidación. En países como México, Chile, Estados Unidos y demás, esto ya viene de hace tiempo. Acá se está implementando, lo que pasa es que somos muy argentos nosotros, cuesta un poco acomodar las cosas.
Entonces, lo que tenemos que ver acá es que en principio la ARCA nos va a dar un proforma. No vamos a tener que hacer patrimonial ni justificación de variaciones patrimoniales. Nos va a dar un dato. Te dice, che, el flaco Pablo, tiene que pagar 500 lucas de impuestos a la ganancia este año. Y es ahí donde está la cuestión. ¿Por qué? Porque te lo venden a través del TikTok, a través de la red X, lo que sea, te lo venden como que es algo simplificado. Y la realidad, que independientemente que mi cliente se ponga como simplificado, que voy a tratar de que se meta en la gran mayoría como simplificado, lo único que me puede llegar a facilitar es que no cargo en el aplicativo la parte patrimonial y la de justificación. Pero en mis papeles de trabajo, yo sí voy a tener que tener la ganancia o la renta y también la patrimonial y la justificación de variación patrimonial. ¿Por qué motivo? Porque necesito consolidar que lo que yo estoy presentando se corresponde de una manera razonable a la condición de mi cliente. Si no aparece cuestiones como adorni. ¿Se interpreta? Entonces yo necesito tener un consolidado. ¿Por qué también, chicas, chicos? Porque la realidad es que una vez que yo presento la declaración jurada, no es que ahí nomás me va a venir la AFIP o ARCA a inspeccionar, lo va a filtrar, va a pasar el peine informático y me va a saltar las inconsistencias. No, generalmente pasa 33 segundos antes que prescriba, nos mandan al domicilio fiscal electrónico, es decir, a través de la página de ARCA, nos mandan una notificación diciendo requerimiento de información, y ahí me rompe la prescripción. ¿Por qué? Porque tengo que contestar el requerimiento y demás. Entonces, ARCA y la gran mayoría de todos los entes fiscales son lentos de reaccionar. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué sé yo? Uno tiene, vamos a suponer, yo en mi cartera tengo 100 clientes. ¿Ustedes se piensan que yo me acuerdo cuál fue la justificación de variación patrimonial del año 2022 de Juancito Pérez? Si no la tengo escrita, estoy en el horno. Si no tengo el papel de trabajo consolidado, estoy en el horno. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, esto simplificado está buenísimo para la presentación, está bueno para el diario, está bueno para el cliente que lo malinterpreta. Pero ustedes, como contadoras o contadores, le van a tener que explicar al cliente che, mira, el formulario parece fácil, pero ¿qué pasa si lo que trae precargado no condice, no coincide con la real situación que nosotros tenemos? Bueno, lo vamos a poder modificar y demás. Sin embargo, tenemos que tener una validación de dónde viene todo esto. ¿Por qué? Primero que todo, ¿cuál es el efecto que tiene? Bueno, primero que todo, el efecto liberatorio de pago. ¿Qué pasa si no presento la declaración jurada este año en la fecha que me dicen? Me clavan una multa. ¿De cuánto es la multa? Para personas humanas y sucesiones indivisas, 220 lucas. Para el sujeto de empresa, 440. Imagínense ustedes que le tienen que cobrar honorarios y la gente le llega tarde la información. Lo que va a suceder con eso es que ¿quién paga la multa? Entonces ustedes se van a tener que organizar profesionalmente hablando, lidiar con los clientes que tienen, porque al fin y al cabo son los que les dan de comer, pero nadie quiere pagar una multa. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. O sea, vamos a tener una fecha que la vamos a tender a cumplir, porque la multa es gravosa, 220 lucas es una moneda, 440 lucas ni hablemos, y entonces nos va a obligar a que presentemos estas cuestiones. Si nosotros presentamos, ya está, nos liberamos tanto de la presentación y si pagamos, obviamente también del pago. Y después existe, como los datos lo trae ARCA, si nosotros no tocamos nada, existe en principio una presunción, y si tocamos algo un poquito tampoco no hay problema, una presunción de exactitud. ¿Qué significa eso? Que ARCA dice, bueno, a ver, ya presentó todo, está todo bien, y entonces me da la prescripción para IVA y para ganancia de estos periodos, que son más o menos 2 años. ¿Sí?
Estos efectos, estos dos, se van a mantener en tanto y en cuanto Arca no detecte de que nosotros tenemos una diferencia en el cómputo del impuesto, ¿sí? Acá dice, omisión de la declaración de ingreso o el cómputo de una deducción improcedente y utilización de factura u otro documento que resulten apócrifo, es decir, factura trucha, y detecta una diferencia que constituye una discrepancia significativa. ¿Qué es una discrepancia significativa? Bueno, discrepancia significativa es cuando entre lo que yo pagué de impuesto y la realidad de lo que tendría que haber pagado supera el 15%. Y cuando tengo, o si no, cuando tengo una diferencia superior a los 100 millones de pesos. En términos coloquiales, es eso. O más de 100 palos, o en su defecto, tengo una discrepancia en base al impuesto determinado del 15%. Por ejemplo, dije que tenía que pagar 100 lucas, y en realidad son 110, está todo bien, no representa el 15%. Ahora, si me aparece esto y dice que tengo que pagar 100 lucas y en realidad tengo que pagar 200 y Arca lo detecta, ya automáticamente se cae todo el sistema todo el beneficio que tiene, que es la prescripción de 2 años y así sucesivamente. ¿Queda claro más o menos o no? Sí. Porque quien te trae los datos es Arca. O sea, se presume la exactitud porque si vos facturaste durante todo el año 10 millones de pesos y Arca te trae 10 millones de pesos, se presume que está bien. Si vos modificás y le decís, no, es 10.100 o 9.800, bueno, también razonablemente está bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué hay una presunción? Porque la información la provee el Estado. Y es ahí donde, digamos, el Estado tiene que agilizar los procedimientos administrativos. Y es por esa razón que se presume el concepto de exactitud. ¿Se interpreta más o menos? ¿Tu nombre es? Gracias. Sigamos. La realidad de esto, a ver, veamos la parte de atrás. Acá, cuando vemos la simplificada, analizamos y vemos que viene, como quien diría, un proforma a nivel de base de datos. ¿Sí? Pero la realidad es que la declaración jurada es autodeterminativa, y esto ya lo debe haber dicho el contador Farina. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que generar una declaración jurada, es decir, cuánto es lo que ganamos, cuáles son las erogaciones, gastos, deducciones que podemos tener, las justificaciones de variaciones patrimoniales y demás. Es decir, nosotros tenemos que confeccionar, nosotros, hablo sus clientes a través de ustedes, van a tener que confeccionar esta cuestión. Y acá vamos con conceptos simples. Ganancia bruta. ¿Qué se entiende por ganancia bruta? Y bueno, venta menos los costos. Punto. Ganancia bruta. La ley de impuesto a las ganancias lo plantea de la misma manera. Ganancia neta dice que surge de restar la ganancia bruta, los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada de acuerdo a lo que establece el artículo 83 de la ley del impuesto a las ganancias. Ya vamos a ver, hoy vamos a ver eso. Y después dice ganancia neta sujeta a impuesto, el artículo 23 de la norma, que también plantea algo similar con el 83, dispone que de la ganancia se detraen las deducciones personales, y acá, entre lo que dice ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto, el legislador, de una manera burda, ha omitido las deducciones generales. Es simplemente un tip de color en el cual te la comiste y en realidad es mucha plata lo que podemos tomar de deducciones generales. ¿Sí? Bien. Pasemos a esta parte. Y esta parte, chicas, chicos, así como les dije, estudien la resolución general 2527 de manera correcta, son 3 páginas, no les lleva mucho esfuerzo, suman puntos, quiero que les vaya bien. Si a ustedes les va bien, a mí me va bien. A ustedes no les va bien, y ya estamos. Estoy en el horno, porque acá supónganse que hay 150, 130 chicos, más los 100 y pico que están conectados, ya tengo 300 y tengo 780 alumnos. Y en principio estoy teniendo 300 estudiantes. La diferencia entre alumno y estudiante es que el alumno se inscribe y ya está, es alumno. El estudiante es el que nos acompaña.
Después tenemos la mitad de gente libre, y se enoja. Bueno, vamos al acto y veamos qué es lo que pasa. La probabilidad, y esto es base estadística como en la inteligencia artificial, la probabilidad de que a ustedes les vaya bien es alta. Más si prestan atención a lo que yo les estoy comentando en este momento. ¿Queda claro? Entonces, esto que vamos a ver ahora, estos cuadritos, necesito que los vean y que lo entiendan, las dos cosas. Vamos a empezar de cómo se conforma el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias en una persona humana. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a ver, tomamos las rentas de cada una de las categorías, segunda, primera, tercera y cuarta. ¿Por qué las habré puesto así? ¿Por qué puse segunda, primera, tercera y cuarta? Que tengo un TOC, sí, puede ser que tenga un TOC, pero ¿qué pasó ahí? Exacto, yo lo he relacionado con ¿tu nombre es? Bien, Lara. Lo he correlacionado con el tema de los quebrantos que vieron con el contador Michelini. Cuando nosotros vemos el tema de los quebrantos, sigue este orden, la misma ley obliga a este orden. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a empezar. Yo les pido disculpas si vengo básico, pero necesito que todos me acompañen. Si alguien no entiende, es porque no lo estoy explicando bien. Me paran y lo explico. ¿Queda claro? Bien, vamos a empezar. Primero que todo, repasemos las rentas. Las rentas de segunda categoría son las rentas que tienen las personas humanas y sus acciones indivisas por colocación de capital. Por ejemplo, invertir plata en un plazo fijo. Es una colocación de capital, me da intereses, esa ganancia, los intereses del plazo fijo, es una renta de segunda categoría. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien. Le presto 500 lucas a Lara y le digo que me va a pagar 50.000 de intereses. Esos 50.000 de intereses forman parte de la renta de segunda categoría, es una colocación de capital, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, buenísimo. Renta de primera categoría, ¿qué es esto? Alquiler o arrendamiento, depende si es urbano o es rural, de inmuebles. Yo arriendo un campo, la ganancia que tengo de eso es renta de primera. Alquilo un departamento en Nueva Córdoba, la ganancia que tengo de eso es renta de primera categoría. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Bien. Renta de tercera categoría. La renta de tercera categoría en la persona humana y sucesión indivisa aparece cuando existen sociedades irregulares. Esto es, la empresa unipersonal, la asociación simple, que es lo que antes se decía sociedad de hecho, la sociedad colectiva. ¿Está? Pongan de vuelta, sociedad colectiva, subrayenlo, péguenle una lagaña, por si lo quieren hacer flujo, no me importa qué, pero sociedad colectiva es irregular. ¿Queda claro? Repito, sociedad colectiva es irregular. Lamentablemente el impuesto a las ganancias, y lo que les toca a ustedes, es que es una de las primeras materias que empiezan a confluir diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque en ganancias estamos viendo, y van a ver contabilidad, van a ver matemática financiera, van a ver sociedades, van a ver derecho civil y comercial, algo muy poquito de concursos que seguramente lo han visto muy al rajatabla, y así sucesivamente, laboral. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a confluir determinados conceptos que si no los tenemos en claro, capaz que la determinación en el concepto del impuesto a las ganancias lo saben, pero si no saben que una colectiva es irregular, van a hacer todo mal. Y ustedes saben, pero lo van a hacer mal porque tienen una base que no se la acuerdan. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, tercera categoría es cuando una persona humana o sucesión indivisa tiene participación en estas sociedades irregulares. ¿Sí? ¿Por qué son irregulares? Porque no cumplen con los requisitos de la Ley General de Sociedades, la 19.550, y entonces se encuentran establecidas en el anexo 4 del mismo, artículo 17 y sucesivo de la Ley 19.550. Y después, sí, la asociación simple.
La sociedad de hecho, es lo mismo. Ahora se llama, después de modificación de agosto del 2015 del Código Civil y Comercial, antes eran sociedad de hecho, ahora es asociación simple o simple asociación, la que te guste. Y después tenemos ganancia de cuarta categoría. ¿Quiénes van a tener ganancia de cuarta categoría? ¿Quiénes? Los empleados en relación de dependencia y todos ustedes cuando cobran los honorarios como profesionales que van a hacer. Entonces, ¿ustedes qué van a tener como contadoras, contadores? Renta de la cuarta categoría si trabajan y ejercen la profesión liberal. ¿Queda claro? Bien. Dicho esto, yo tengo acciones en YPF. ¿A qué categoría es? ¿Tercera? ¿Segunda? ¿Hay otra? ¿Ponemos primera? ¿No? Bueno. Tercera. Persona humana tenga, ya sea SA, SRL y demás, es renta de segunda categoría. ¿Por qué? Vamos de vuelta. ¿Y por qué estoy planteando todo esto? Y le pido disculpas que vayamos despacio. Porque en realidad es ahí donde se equivocan ustedes. Entonces necesito reforzar de que cuando una persona humana tiene participación en una sociedad regular, es renta de segunda categoría. ¿Quién tributa en las sociedades regulares? ¿Los accionistas, los socios o la empresa? La empresa. Exactamente. Entonces, cuando tributa la persona humana es renta de tercera. Cuando nosotros tenemos participación en una empresa, ¿sí?, que es regular, quien va a tributar va a ser la empresa y nosotros vamos a tener colocación de capital. ¿Sí? Vamos a suponer que tu nombre es, vamos a suponer que con Ariel hicimos una SRL. Yo puse 2 millones de pesos, Ariel puso 2 palos. ¿Sí? Bien, tenemos una SRL. Cuando hagamos la declaración jurada con Ariel y tuvimos tanto de ganancia, ¿dónde va a estar formada esa ganancia? ¿De qué categoría va a corresponder si tenemos una SRL y nosotros dos? ¿Qué categoría era? Segunda y tercera categoría. Vieron que cuesta un poco, pero de a poco con vaselina va entrando. ¿Por qué tercera categoría? Porque en realidad, tercera categoría nunca va a poder ser, porque la sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué es? ¿Irregular o regular? Regular. Si es regular, es renta de segunda. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿cuándo una persona humana va a tener renta de tercera? Solo, única y exclusivamente cuando tenga tres tipos de participación societaria. La unipersonal, la colectiva y la asociación simple o sociedad de hecho. Y todas las otras participaciones, en general, van a ser renta de segunda. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, entonces partiendo de las ganancias, nosotros vamos a restar todas las deducciones, es decir, todos aquellos elementos o conceptos que la ley me permite descontar, y con eso voy a llegar a las rentas netas de cada categoría. Fíjense ustedes de que en tercera categoría voy a tener un ajuste por inflación, y lo dejo taxativamente establecido ahí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tienen renta de tercera categoría se olvidan de hacer el ajuste por inflación. Una vez que tenemos las ganancias netas de todas las categorías, vamos a tener resultado neto. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Les hablaron del impuesto cedular, sí o no? Bueno, nosotros para una persona humana vamos a tener una declaración jurada, que es la general, pero ¿qué pasa si el cliente que tienen ustedes también tiene renta de cedular? Vamos a suponer porque vendió un inmueble, un local comercial, que lo adquirió con posterioridad el 1 de enero de 2018. Bueno, ustedes van a tener que también confeccionar como una mini declaración jurada solamente del impuesto cedular del inmueble. ¿Y qué pasa si vendió participación de una SRL?
vamos a tener que hacer otra mini declaración jurada solamente de la SRL. ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, no nos estamos refiriendo a estas mini declaraciones juradas que están en la guía de prácticos. Cualquier cosa no lo traje a colación acá. Bien, obteniendo este resultado neto, lo primero que vamos a hacer es descontar las deducciones generales. Y hoy vamos a ver las deducciones generales con tope, sin tope. Las deducciones generales son o se dividen en tres grandes estructuras. Las que no tienen tope, las que tienen un tope fijo y después las que tienen un tope variable. Pero fíjense esto y necesito por favor que presten atención a este punto 3. Vean este punto 3. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos el resultado neto total y descontamos las deducciones generales, tenemos que generar un subtotal, porque no tomamos todas las deducciones generales, solamente la sin tope y la que con tope fijo. Llegamos a este subtotal y este subtotal me va a ayudar a mí a determinar el 5% que me pide los conceptos que tienen deducciones generales con tope variable. Es decir, que yo necesito sí o sí determinar este subtotal para saber cuánto voy a poder descontar o deducir en mi declaración jurada o en la declaración jurada de mi cliente o clienta por las deducciones generales con tope variable. Por eso se llama tope variable, porque depende de un subtotal anterior. ¿Se interpreta sí o no? Bueno, este es el segundo moco que se echa en grande. Es decir, ponen deducciones generales con tope variable arriba, las fijos abajo, le meten un subtotal, suman la fecha. Bueno, no. Analicen y vean esta cuestión. Y una vez que descontamos los tres elementos de las deducciones generales, llegamos a la ganancia neta o al quebranto del ejercicio. Y esto, ¿vieron que tiene acá un warning? Bueno, es porque este monto, este valor, es el que va en la ecuación patrimonial. Y ustedes me dirán, che, ¿y qué es la ecuación patrimonial? Bueno, la ecuación patrimonial no es ni más ni menos que patrimonio al inicio, más la ganancia gravada, más el incremento de la justificación de variación patrimonial, igual al patrimonio final, más consumo, más la disminución de la justificación de variación patrimonial. Esta ganancia gravada de la ecuación patrimonial, que es la que yo digo que se las van a tomar por casitos, y ustedes van a tener que saber de dónde surge la ganancia gravada, es esta. No es esta, no es esta, no es el impuesto determinado, es esta. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno. Una vez que tenemos esa ganancia neto quebranto, lo que vamos a hacer es descontar si hay, los quebrantos de años anteriores. Vamos a llegar a un resultado final, vamos a descontar las deducciones personales, el mínimo no imponible, carga de familia, deducción especial de tercera y cuarta categoría, y vamos a llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto. Este es el monto que nosotros, partiendo de este valor, lo vamos a poner en la escala del artículo 94 para saber cuánto es el impuesto determinado. Es decir, cuánto en principio le dio a pagar de impuesto a nuestro cliente o clienta. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Una vez que tenemos el impuesto determinado, vamos a tener que descontar algunos conceptos. Y acá también tengo otro warning. ¿Cuál es el problema? Que ustedes mezclan esto y lo ponen acá arriba. Y esto no es ni más ni menos que plata que ya han ingresado. Ya han ingresado al fisco estos montos. Por ejemplo, el caso de anticipo del impuesto. Ustedes han venido pagando impuestos para la declaración jurada esta, para que cuando tengan que pagar, vamos a suponer que sean 1 millón de pesos, tuvieron anticipo por 800, bueno, el impuesto a ingresar va a ser 200 lucas. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? ¿Alguien se perdió ahí? Sí.
Buena. ¿Ya está? Bueno. Entonces, vamos por parte, vamos por parte. Una vez que nosotros determinamos cuánto debería pagar nuestro cliente, lo que tenemos que analizar es, ¿tiene pagos a cuenta? ¿Y qué son los pagos a cuenta? Bueno, por lo general, a ver, en Argentina el pago a cuenta es esto. Nos enganchan un impuesto nuevo, vamos a suponer, como pasó con la ley de cheque, nos enganchan un impuesto nuevo y dicen, pero no te hagas drama porque ese impuesto que te estoy poniendo ahora va a ser pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Y vos decís, ¿cómo? Sí, sí, lo que pagué del impuesto al cheque, este 0,6 cuando entra y sale plata del banco, quédate tranquilo que yo te lo voy a devolver. ¿Al 100%? Sí, sí, al 100%. Bueno, pasó la ley. A los 6 meses, no, ahora te voy a reconocer el 33 nada más. O sea que pago 100 de impuesto al cheque y yo me puedo descontar 33 pesos del impuesto al cheque y no los otros 67. Sí, pero me dijiste los 100. Sí, pero eso te lo dije antes. Ya está, lapsus. Y con eso también está, ¿cuáles son los pagos a cuenta? Los pagos a cuenta que hay es el impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles para aquellas empresas que tienen, para aquellas, digamos, sí, empresas que tienen como actividad económica el transporte de carga, de pasajeros y demás. Entonces son muy específicos. Los pagos a cuenta, generalmente el que va es el impuesto al cheque acá, para las personas humanas y asociaciones indivisas. Que si ustedes inscriben a su cliente o a su cliente a través del registro de mi pyme, o sea, lo categorizan como pyme, si la empresa es chica, van a poder computar el 100% de lo que paga en el impuesto al cheque. ¿Sí? Se llama impuesto a los débitos y créditos. Le pido disculpa el tecnicismo. Entonces, está piola, que lo ponemos, un trámite súper rápido y podemos computar el 100%. Y es un montón de plata. Los anticipos, bueno, ya lo deben haber explicado. Retenciones y percepciones del impuesto a la ganancia. Que es, si bien esto lo vemos, y lo van a ver conmigo, inclusive, en el capítulo 12, quiero que entiendan para que vean ustedes de que en realidad es efectivo. Vamos a suponer que yo tengo una venta, ¿tu nombre es? El tuyo, Tiago. Vamos a suponer de que yo le realizo una venta a Tiago de 1 millón de pesos. ¿Estamos? Le vendí 1 millón de pesos. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Tiago, al momento de pagarme, me da, en vez de 1 millón de pesos, 900 lucas, o sea, 900.000 pesos, y un papelito que dice certificado de retención e impuesto a las ganancias 100 lucas. Con los 900, obviamente, voy a poder pagar sueldo, voy a poder comprar de vuelta la mercadería si le vendí, voy a pagar la luz y demás. Y con ese papelito, ¿qué hago? Lo guardo bien profundo para después poder pagar impuesto a la ganancia. Vale por un pago anticipado de impuesto a las ganancias. ¿Se interpreta, sí o no? ¿Qué es lo que va a hacer Tiago? Tiago a mí me dio 900 lucas, ¿sí o no? Pero yo le di una factura de un palo, ¿sí? Los otros 100 lucas que a mí me da el papelito que dice vale por el certificado de impuesto a las ganancias, Tiago lo que va a tener que hacer es presentar una declaración jurada en Arca y darle las 100 lucas a Arca. Entonces Tiago va a hacer una declaración jurada con mi quit y va a decir, esto le saqué al gordito en tal fecha, fue tanto, listo. Cuando venga la declaración jurada, yo me voy a fijar y esos 100 lucas los voy a poder computar y voy a tener que pagar menos impuestos. Imagínense que tuviera que pagar 1.200.000, bueno, como Tiago me retuvo 100, voy a pagar 1.100.000. ¿Se interpreta sí o no? Entonces, lo importante a tener presente es que la retención es guita, chicas, chicos. No le podemos poner a las retenciones y percepciones que nos hacen a nosotros acá arriba, es decir, en algún lado de acá, porque no es deducción de la categoría, es guita que ya hemos puesto, hagan de cuenta que he pagado por adelantado el impuesto. Entonces, ¿para qué sirve ese pago adelantado por el impuesto? Única y exclusivamente
para que cuando yo tengo un impuesto determinado, descontar y pagar mucho menos. ¿Se interpreta la grotesca diferencia que hay? ¿Se interpreta sí o no? Si no me doy a entender porque no lo estoy explicando bien, ustedes me paran. ¿Está? ¿Vamos todos hasta acá? Sí. Sí. No, porque Tiago me lo da. ¿Qué es lo que pasa? Tiago me va a dar un papelito y ¿qué significa eso? Que Tiago se ha metido en la página de Arca y ha dicho, che, ese papelito se genera a través de un sistema que se llama SICORE, significa que ya lo ha contabilizado. Si el día de mañana, vamos a suponer que Tiago no le paga a Arca, yo voy a tener ese papelito y le voy a decir, no, pero Tiago me retuvo, yo me voy a poder computar porque Tiago me retuvo. Entonces van a ir como chancho de la batata a Tiago por no haber pagado esas 100 lucas a Arca. ¿Se interpreta? Exacto, cuando al mes, vamos a suponer, al mes, a los días, no sé, pero al mes, si vos validás, que es lo normal que uno hace, validás y vas a ver, mira, acá están los 100 lucas que el guanaco este me sacó. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Te pido disculpas. Sí. Las personas humanas, las físicas, sí. ¿Cómo? No. ¿Quiénes realizan anticipo del impuesto a las ganancias? Los que realizan anticipo del impuesto a las ganancias son aquellas personas que el año anterior le dio a pagar impuesto a las ganancias. Te hubiese dado un quebranto, no pagás anticipo. Si te da, en base al cálculo, un anticipo que es menor a 5.000 pesos, tampoco pagás impuestos, anticipos. ¿Está? Podés. Pero te estás metiendo, yo acá lo estoy enseñando a gatear y vos estás queriendo andar en bici. Pero sí, sí se puede. ¿Está? Listo. Bueno, ahí está. Ahí entró. Bien, listo. Saldo a favor de periodos anteriores, el último. ¿Qué significa esto? Bueno, que la vez pasada, el año pasado, 2024, ustedes, contadores, hicieron la declaración jurada de su cliente y tenían impuesto determinado 1.000.000 de pesos. ¿Vamos todos hasta ahí? Bien. Retenciones, 2 millones de pesos. ¿Qué es lo que significa eso? Pagamos más. Entonces, ¿qué pasa? Arca me debe plata. ¿Y qué podemos hacer ahí? O le solicitamos a través de un flexible procedimiento administrativo que nos puede llevar y nos podemos jubilar con la Mirta Legrand al lado, ¿sí? Porque son re buenos para devolverte plata, o lo compensamos el año siguiente. Y entonces, ¿qué es esto? El saldo a favor de periodos anteriores. ¿Qué es esto? Que en la declaración jurada me dio plata a favor, bueno, este año cuando presente, obviamente me la computo. ¿Vamos hasta ahí, sí o no? Y esto, saldo de libre disponibilidad, también puede pasar lo mismo, pero por ejemplo, con otro impuesto nacional como puede ser el IVA. Yo tengo saldos a favor de IVA, de libre disponibilidad, es decir, que he pagado de más, entonces digo, bueno, a ver, los saldos de IVA lo traslado a ganancia y voy compensando, porque al fin y al cabo, Arca es uno solo. Si yo le debo ganancias, pero Arca me debe por IVA X cantidad de plata, la idea es tender a compensar los conceptos o los saldos. ¿Se interpreta, sí o no? Sí. Nada, queda histórico. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, qué bueno que sos. En Estados Unidos funciona así, acá no. O sea, sí hay un procedimiento que es la Resolución General 24/24, en el cual vos te pones a hacer el procedimiento y capaz que de acá a 1 año y medio te lo devuelven. Y al año vos ya tenés que presentar de vuelta la DJ. Entonces nadie se pone, y es más, queda sujeto a inspección. Entonces nadie se pone con esas cosas. Hay gente que lo hace y demás. La idea sería que a los 3 meses te lo estén devolviendo. No funciona, lamentablemente, el sistema tan aceitado. Hay mucha necesidad financiera, digamos, en todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, y siempre se necesita plata. Entonces, una vez que le ingresó la plata a Arca, no te la da. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosa? Prescribe a los 5 años.
Si yo no lo puedo compensar dentro de los 5 años, prescribe. ¿Tá? Bueno, vamos acá al concepto de, antes de entrar al esquema de liquidación de los sujetos de empresa, vamos a empezar a pensar balance contable versus balance impositivo. Y obviamente que el balance contable no es lo mismo que el balance impositivo. Repito, el balance contable no es lo mismo que el balance impositivo. ¿Por qué? Porque el balance contable no es ni más ni menos que una exposición de, o tiende a buscar una exposición de la realidad, es decir, de la situación patrimonial y financiera que tiene una empresa, plasma el estado de resultado en base a esas modificaciones patrimoniales. En tanto que el balance impositivo para lo único que sirve es para determinar impuestos. ¿Y por qué se sucede esto? Bueno, por una cuestión bastante simple, que es que el génesis que genera cómo confeccionar un balance contable o un balance impositivo es totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de contabilidad tenemos que hablar de resoluciones técnicas. Por ejemplo, ahora está la resolución técnica 54, que aplica para balance. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? En tanto que para hacer el balance impositivo no usamos una resolución técnica de la FACPE. Utilizamos ni más ni menos que la ley del impuesto a las ganancias. Y es acá, chicas, chicos, donde más complejo la tenemos. ¿Por qué? Porque hay empresas que a lo mejor no les ha ido tan bien el año pasado, el anteaño pasado, lo que sea. Entonces en la contabilidad le da quebranto, pérdida. ¿Vamos hasta ahí? Entonces el cliente entiende de que tiene un balance contable con una pérdida de 15 millones de pesos. Y el flaco está con la lengua afuera, no sabe cómo pagar sueldo, cosas que están pasando en determinados rubros hoy por hoy. ¿Sí? Hay gente que le está yendo muy bien y hay gente que le está yendo bastante complicado. ¿Sí? Bien. Y puede ser que dé quebranto entonces 15 palos, pero cuando nosotros aplicamos, por decir un ejemplo, el ajuste por inflación impositivo, resulta ser de que les da a pagar 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo ustedes, contadoras, contadores, cómo van a encarar al tipo que está de mal humor, que no sabe de dónde sacar plata, que no sabe, y lo que yo le estoy contando, chicas, chicos, es la diaria de mi estudio. O sea, es ir a explicarle a un flaco que no tiene un mango, que no tiene crédito, que se está comiendo la mercadería, que tiene una estructura de costos fijos, que no vende, vamos a suponer, informática, que no está vendiendo porque los precios de la rama están caros, por lo que sea, no está vendiendo, y encima le decís, che, en el balance te dio quebranto 15 millones, pero va a tener que pagar 5 millones más de impuestos a las ganancias. Y mi vieja le duelen todos los huesos. Les aseguro, todos los sábados a mi vieja le duele, cada día le duele, creo que el cuerpo humano tiene 213 huesos, ya mi vieja tiene 400 huesos que le duelen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo se acuerda de mi mamá cuando le digo todas estas cosas. ¿Está? Bueno, entonces, esto es importante y es acá donde viene el chiste de todo esto. Ustedes tienen que también empezar a ser de moduladores entre el concepto técnico y la realidad de que vive nuestro cliente, para que cuando llegue la situación, ustedes ya se lo dijeron, el tipo se enojará un poco más, un poco menos, se va a enojar igual, pero por lo menos ya está advertido de qué es lo que pasa. ¿Está? Bueno, de este esquema, yo los invito a ustedes, chicas, chicos, no a hablar, a trabajar con un Python, ni C++, no es programación. Agarren un Excel, traten de hacer un esquema de liquidación en un Excel y traten de buscar como conejillo de India a alguien de su entorno, de su familia, su mamá, su papá, su abuelo, traten de buscar información para tratar de consolidar y armar esto. Vean ustedes lo complejo que es que alguien que les tiene muchísima confianza a ustedes, ¿qué datos le brinda? Hay datos que no los va a tener, hay datos que no se va a acordar, hay datos que no se los va a querer dar, pero bueno, fíjense ustedes que con un familiar, ¿cuántos datos pueden recabar? Pero esto de hacer el esquema de liquidación, junto con la patrimonial, si quieren, qué sé yo, a través de un Excel, es
está, no bueno, está buenísimo. ¿Por qué? Porque le vas a empezar a abrir la cabeza de qué cosas tienen que poner, cómo lo van a ir colocando. ¿Está? Bueno, hablando de sujeto a empresa, el esquema de liquidación se divide en dos grandes partes. Aquellos que tienen un balance establecido a través del decreto reglamentario en el 127, de aquellos que no tienen balance. ¿Por qué no tienen balance? Bueno, porque no tienen balance. Las asociaciones simples no están obligadas a llevar balance. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? Que toda empresa tiene que llevar contabilidad o registrar sus actividades. Pero no dice un balance en proforma. ¿Sí? ¿Quiénes tienen que presentar balance? Bueno, por ejemplo, las sociedades anónimas. Y cuando hablo de las sociedades anónimas, estoy hablando la sociedad anónima simplificada, la SAU, la sociedad comendita por acciones, es decir, todo lo que dependa de sociedades anónimas. ¿Estamos? Ellos tienen que presentar balance. ¿Y cuál es el problema o el tema del balance? Que hay que ponerle tutuca. ¿Por qué? Porque va a estar la contadora o el contador que va a tener que hacer el balance, lo va a tener que presentar en el Consejo de Ciencia Económica y demás. Todo eso tiene un mayor costo. En términos generales, pero no es siempre así, en términos generales, las regulares confeccionan balance y algunas irregulares. ¿Cuáles irregulares? Las que al socio se les cantó la gana. Es decir, yo soy sociedad colectiva y me banco tener un balance. Bueno, listo, te registras y presentas balance. Y chao, una vez que entraste es como la droga, un camino de ida. Siempre balance. ¿Está? Bien. Dicho esto, nosotros tenemos entonces que ver si el cliente que yo estoy liquidando es una sociedad regular y tiene balance o no tiene balance, si es una irregular. ¿Por qué? Porque el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias es totalmente diferente. No es lo mismo aquel que tiene balance que aquel que no tiene balance. Las personas que tienen balance, nosotros contadores, vamos a empezar partiendo del resultado contable, neto contable histórico, es decir, nos fijamos en el balance histórico, no el ajustado. Partiendo del balance contable histórico, empezamos a hacer determinados ajustes en más y en menos. ¿Qué significa eso? Bueno, va a haber gastos que están debidamente registrados, pero la ley del impuesto a las ganancias no son deducibles. ¿Qué significa que no son deducibles? Que no se pueden descontar. Por ejemplo, automóvil. ¿Sí? Nosotros tenemos un automóvil en la empresa, entiéndase por automóvil, el vehículo de 4 ruedas que tiene capacidad de 9 pasajeros, incluido el conductor, o aquellos siendo de 3 ruedas, tienen más de 1000 kilos. Eso se considera automóvil por la ley de tránsito. ¿Qué es lo que sucede con el automóvil? Vamos, ¿quién tiene auto acá? ¿O quién usa auto? Vos, ¿tu nombre es? Eliana. ¿Usás auto? ¿Sí? Bueno, no digas qué auto es. ¿Vos le pones nafta? Ah, claro. ¿Alguien que pague la nafta? Alguien que, claro, así cualquiera tiene auto. ¿De quién es tu mami? ¿De quién es? ¿No me quiere adoptar tu hijo? Bueno, a ver, ¿a qué quería ir con esto? ¿Cuánto saldrá llenar un tanque hoy? 100, 70, 50, 80, depende del auto, ¿sí? Vamos todos hasta ahí, vamos a ponerle 70 en promedio. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien, listo. Cada vez que uno va a la estación de servicio, pone 70 lucas. Y usted, la segunda pregunta que le diría es, ¿cuántos tanques cargarán completo, en términos generales, durante un año un auto? 15, 20, 8, no importa. Pero entienden de que 70 hay que multiplicarlo por lo menos por 10. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Y eso nos lleva un número de 700 lucas. Más el cambio de aceite y filtro, el tema de si tiene alguna refacción o reparación y demás. Bueno, ¿saben cuánto deja descontar o deducir
en el impuesto a las ganancias gasto de automóvil por año? 7.200 pesos. O sea que vos tenés un auto y podés descontar por año 7.200 pesos. Y gastaste 2 palos. ¿Y la diferencia? No, es un gasto no deducible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, sí, 7.200 pesos por vehículo. ¿Está? Lo mismo. Tenés 3, te pernaste mucho más. ¿Sí? Ya después vamos, la clase que viene vamos a hablar de eso y les tiro un par de tips. Quedó totalmente desactualizado, desfasado, 2 kilos de cebolla en el mejor de los casos. ¿Está? Como lo gasta ese pelo y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando partimos del balance contable, lo que registramos es lo que efectivamente pagamos en el surtidor. 700 lucas, un palo durante todo el año y demás. En el impuesto a las ganancias no son un palo lo que vamos a poder contar 7.200 pesos. Y los otros 990 y pico, bueno, son gastos no deducibles. Entonces vamos a tener que hacer un ajuste en más y sobre eso vamos a pagar impuesto a la ganancia. ¿Está? Bueno, y a su vez va a haber rentas que están no alcanzadas. Por ejemplo, yo tengo una empresa y la empresa tiene 1 millón de pesos que de acá no la necesita la plata, hace un plazo fijo. La empresa hace un plazo fijo de acá a 30 días y le da 50.000 pesos de intereses. ¿Pagará impuesto a las ganancias por esos 50.000 pesos? Vamos de vuelta. Una empresa hace un plazo fijo, 50 lucas. Nadie más opina. Chicos, si se equivocan no hay problema, ¿eh? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? En las charlas anteriores con el contador Michelini, creo, han visto las exenciones al impuesto, ¿sí o no? Y aparecía el plazo fijo, ¿sí o no? 26H. ¿Qué es lo que pasa? El 26H aplica para el sujeto persona humana o sucesión indivisa, no aplica para el sujeto de empresa. El sujeto de empresa es grabado siempre. ¿Queda claro? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener ganancias no alcanzadas, como puede ser que yo tenga participación en otra empresa, los dividendos que me paguen no van a pagar impuesto a las ganancias. Y ahí llegamos a una determinación de impuesto. Y este resultado que dé de impuesto, tenemos que analizar ahora qué cosa. Lo que tenemos que analizar ahora es quién paga el impuesto. Para el caso de las sociedades regulares, es decir, las normadas por el artículo 73, quien va a pagar va a ser la empresa. Por ejemplo, Arcor, quien paga el impuesto a las ganancias, no son los socios de Arcor, es Arcor. Techin, no son los socios de Techin quien paga. Es Techin, propiamente dicho, quien paga el impuesto a las ganancias. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? En tanto que, para los otros sujetos, lo que se va a hacer es una distribución de utilidades. Pasando ahora para las empresas que no llevan o no tienen balance, lo que se hace no es ni más ni menos que un estado de resultado. Venta menos costo de mercadería vendida, entendiéndose por costo de mercadería vendida, existencia inicial más compra menos existencia final, menos gastos y otras deducciones, más menos otros ajustes impositivos y chau, listo. Es lo mismo que un estado de resultado contable, ¿sí? Pero con valores o con valuaciones impositivas. Se llega al resultado impositivo y quienes pagan van a ser ni más ni menos que los socios, no paga la empresa. En términos generales, pues son irregulares. Hablemos de gasto ahora. Cuando nosotros hablamos de gasto, lo primero que tenemos que tener presente es que el artículo 23 y 83 de la ley, en términos generales más o menos, no me voy a hablar ahora del tecnicismo puntual y coloquial de esos 2 artículos, pero dice que los sujetos, los contribuyentes van a poder descontar todos aquellos gastos que sean necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. ¿Sí? Obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. El 84 habla de algunas
presunciones de deducciones de gasto, el 85 son las deducciones generales, el 86 las deducciones especiales de las 4 categorías, no de la cuarta, de las 4 categorías. 87 y 88 habla de amortizaciones, 89 primera, segunda, tercera, 90, 91, y el 92 habla de las deducciones que no son admitidas. Esta filmina es simplemente como para que ustedes tengan un pantallazo de dónde está parado. Estamos hablando de una empresa, bueno, sabemos que vamos a tener que analizar el 91, pero también el 86, también el 85. ¿Está? Bien. Dicho esto, gastos. Y esto es súper importante para ustedes el día de mañana como contadoras, contadores si hacen impuestos, ¿no? Entender el concepto de gasto es más que muy relevante. ¿Por qué? Porque el gasto es el que me va a permitir a mí que mi cliente o contribuyente pague menos impuestos a las ganancias. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de gastos, tenemos que hablar de la necesariedad del gasto. ¿Y cuándo un gasto es necesario? Bueno, a ver, pensémoslo así. Vamos a suponer que yo tengo una heladería. ¿Sí? Yo tengo una heladería. ¿Qué vendo? Muy bien, vendo helados. Bien. Un gasto imprescindible es la energía eléctrica. Si no tengo energía eléctrica, se me hacen agua los helados, ¿sí o no? Literal, se me hacen agua los helados. Entonces, el gasto de energía eléctrica cubrirá estos elementos, obtener, mantener y conservar mi ganancia. Sí, es un gasto imprescindible. Sin energía eléctrica, mi heladería no puede funcionar. ¿Se interpreta, sí o no? Bien. Vamos a un segundo gasto. En mi heladería, yo lo que hice es moneticé en Instagram 100 lucas e hice una publicidad para que la semana que viene, que empiezan a cobrar todos, me vayan a comprar helado. ¿Saben lo que es monetizar, no es cierto? Pongo plata para que Instagram me suba y me valide a la población testigo que yo quiero esa publicidad. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien, gasté 100 lucas. ¿Es un gasto necesario? ¿No? Bueno, la realidad es que sí es un gasto necesario, pero acá lo que tenemos que ver es si un gasto necesario prescindible o imprescindible. Y la ley no me habla si es prescindible o imprescindible. ¿De qué me habla la ley? Gastos necesarios. Si yo quiero vender más, obtener más ganancia, el gasto de publicidad es correcto, ¿sí o no? Bien. Ahora vamos a un tercer ejemplo. En esa misma heladería yo tengo un seguro contra incendio. ¿Será necesario? ¿Será no necesario? Un seguro contra incendio. Pago todos los meses 80.000 pesos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo podrán descontar? ¿Ustedes lo descontarían? ¿Esos 80.000 pesos en mi heladería? Por las dudas se me prenda fuego la heladería. ¿Se me prenda fuego los helados? Sí, profe. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es mantener mi fuente. Si se me prende fuego las heladeras. Y si se me prende fuego las heladeras, yo tengo que salir a comprar automáticamente. Y necesito que el seguro me cubra para que me dé la plata para poder realizar esa operación. ¿Se interpreta? Bueno, al respecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hasta ahora yo le he planteado diferentes tipos de gastos y en principio todos funcionarían. A ver, en la misma heladería, yo agarré y compré 500 bolsas de silo bolsa para soja. ¿Es un gasto necesario? No. Yo agarré y le pagué
porque me vendieron una rifa los chicos de la escuela de acá a la vuelta, porque se van de viaje de estudio y pagué 20 lucas en una rifa. ¿Es un gasto necesario ese? No. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender e interpretar. Y nosotros tenemos que amansar y domesticar a nuestro cliente de cuáles son los gastos necesarios de aquellos que no lo son. Lo último es una mera liberalidad, es decir, le dio plata, nada más que eso. Pero lo que no puede y lo que no tienen que ustedes dejarse avasallar es que venga el fisco y le diga cuáles son los gastos necesarios y cuáles no son los gastos necesarios, cuando ustedes realmente lo tienen debidamente justificado. ¿Queda claro eso? ¿Por qué? Porque quien conoce el rubro del negocio, lo que sea, sabe más que el inspector de Arca. Ahora, si por ejemplo, esta burrada que dije yo, de que tenés una heladería y compraste silo bolsa para la soja, no cierra. Y ese gasto no va a ser necesario ni va a ser deducible. Pero quien conoce la unidad de negocio es nuestro cliente. Y si, por ejemplo, yo les digo, compré 40 kilos de bórax o de vinagre 50 litros o compré bicarbonato de sodio 30 kilos para la heladería. Ustedes me dirán, bicarbonato de sodio, ¿saben lo que es el bicarbonato de sodio? Bueno, ustedes dirán, ¿eso será un gasto necesario? Bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo a eso con el vinagre lo que hago es limpio la heladera y neutralizo todos los ácidos que tiene. Entonces, ¿es un gasto necesario? Sí, sí. ¿Te lo explican? Sí. Si no te lo explican, no va a ser lógico. Por ejemplo, yo tengo una heladería y tengo una factura que dice una bombachita de mi pequeño pony de talle de 6 años. ¿Será un gasto necesario para la heladería? No, es un consumo personal porque el flaco tiene, o la chica tiene una hija y me está queriendo pasar una factura en la cual obviamente no es deducible. ¿Qué tiene que ver la ropa interior que le compra a la nena con la heladería? Bueno, esas cosas son las que ustedes tienen que ir viendo y filtrando, porque después cuando le caiga la inspección, son ustedes los que van a tener que poner la cara. ¿Queda claro? Bien. Entonces, todos estos gastos necesarios son los que se van a poder descontar o deducir para el tema de ganancias grabadas. En la medida que estén debidamente documentados y sean imputables al periodo fiscal. La conclusión de todo esto, chicas, chicos, si anoten, quieren, hay 4 puntos a tener presente del gasto. Primero que todo, la necesariedad del gasto, que corresponda a ganancias grabadas, que esté debidamente documentado y que corresponda al periodo fiscal. Son los 4 elementos que se tienen que tener presentes. Repito, el primero de todo es la necesidad del gasto, es decir, el análisis lógico que nosotros le vamos a hacer, que se corresponda a ganancias grabadas, porque si el gasto se corresponde con ganancias exentas, no lo voy a poder descontar o deducir. Que tenga debidamente registrado y documentado ese gasto, y por último, el tema del periodo fiscal. Pasamos ahora a aquellos gastos que han sido realizados en el exterior. La presunción general lo que dice es, a ver, los gastos que se producen en Argentina van a ser descontados o vinculados a ganancias de fuente argentina y los que se produzcan en el extranjero a fuente extranjera. Pero, acá dice que hay una excepción, que aquellos gastos que realizados en el exterior pueden deducirse la ganancia de fuente argentina en la medida que puedan vincularse y sea necesario. Por ejemplo, yo les traigo un caso de un cliente. Un cliente autopartista le vende a Stellantis, a una de las fábricas de Stellantis. ¿Saben lo que es Stellantis? Stellantis es el holding que agrupa Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep, Ram, una empresa que va a venir ahora a China y todo lo demás. ¿Sí? Bien, o sea que estamos hablando de un holding. Yo tengo un cliente que es autopartista. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, y lo que pasa es que produce una determinada pieza para un determinado vehículo, que ese vehículo después va a Europa.
para que esa pieza se pueda colocar en el vehículo y que vaya a Europa, la pieza tiene que estar certificada no por el IRAM de Argentina, sino tiene que estar certificado por un organismo que valide estas normas de calidad europea. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el flaco este? Tuvo que llevar las piezas, en este caso había uno en Brasil, hay otro en Australia, llevó un par de piezas a Brasil, otras a Australia, le cobraron de allá, es decir, que tuvo un gasto en el exterior, y después la trajo acá para vender el producto local. ¿Por qué? Porque él le vende a Peugeot Argentina, no le vende a Peugeot Francia. ¿Se interpreta sí o no? Bueno, ¿puedo yo como contador justificar de que el gasto que se realizó en Brasil o el gasto que se realizó en Australia es deducible porque si bien fue realizado en el exterior, corresponde a renta de fuente argentina, ¿la ley me lo permite, sí o no? Sí, por esta situación. ¿Queda claro qué es lo que pasó? ¿Se entendió sí o no el ejemplo? Bien, si no se da a entender, avísenme. Bueno, pasamos ahora con el concepto de prorrateo de gasto. Existen muchas empresas, chicas, chicos, que tienen ganancias que están grabadas por el impuesto a las ganancias, pero también pueden estar exentas o pueden estar no grabadas. Cuando yo tengo un gasto que lo puedo asociar de manera correcta a ese centro de costos de ganancia grabada, no hay mayor inconveniente en la parte que corresponde cuando se conozca la imputación específica. Por decir un ejemplo, yo voy a dar un ejemplo burdo. Vamos a suponer que yo tengo dos piezas que vendo. La pieza A paga impuesto a las ganancias, la pieza B está exenta o no grabada el resultado de la venta de este producto. Si yo tengo un transporte y me discrimina y me dice, che, por la pieza A te cobro 100 lucas y por la pieza B te cobro 50, yo sé que esas 100 lucas se corresponden con los bienes que se encuentran grabados y por lo tanto yo lo que voy a hacer acá es computar las 100 lucas. ¿Se interpreta sí o no? No tengo que hacer ningún cálculo. Ahora, que eso es, para cuando uno lleva centro de costos puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? El común de la gente no lleva el centro de costos tan fino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que tenemos que aplicar es un prorrateo de gasto si no tenemos un elemento certero de cuánto es el monto. Y es por lo general lo que se aplica. ¿Y cómo es ese prorrateo de gasto? Bueno, ni más ni menos que sumamos la ganancia en el denominador, la ganancia grabada, la exenta y la no grabada, y en el numerador ponemos el gasto que estamos teniendo por la ganancia grabada. Y eso nos va a determinar cuánto es el valor. Todo lo que yo esté explicando ahora también está en el libro. Es más, este capítulo 4 lo escribí yo, o sea que está todo bien, cualquier cosa vean los ejemplos de ahí. Pasamos al caso del monotributista y acá sí vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos ventas a monotributistas como responsables, como nosotros inscriptos en el impuesto a las ganancias, la ley de impuesto a las ganancias me dice que yo voy a tener una cota o un límite. Y ustedes dirán, ¿por qué si le compro? ¿Saben lo que es un monotributista? Bueno, a ver, vamos por parte entonces. Cuando uno inicia una actividad económica, vamos a suponer que es una persona humana. Cuando una persona humana inicia una actividad económica, se tiene que inscribir en ARCA, ¿sí? ¿Saben lo que es ARCA, no? Bueno, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bien, lo que era la AFIP. Se inscribe en ARCA. ¿Y en ARCA en qué se va a inscribir? En términos generales, se va a inscribir en IVA, el impuesto al valor agregado, se va a inscribir en ganancias. Después se verá si tienen que inscribirse en bienes personales. Pero en principio es eso. Pero tenemos una opción que se denomina régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que seguramente cuando ustedes se reciban van a ser esos del régimen simplificado para pequeños contribuyentes que en vez de decir todo tan largo, le dicen monotributista. ¿Por qué monotributo? Mono, uno, tributo.
El monotributista, ¿qué es lo que hace? Paga una cuota fija todos los meses y ya está. Y adentro de esa cuota fija ya está pago IVA y ganancia. Es decir, que el monotributista todos los meses, vamos a suponer que paga 30.000 pesos, con esos 30.000 pesos ya está pagando, no tiene que presentar declaración jurada de ganancia ni nada por el estilo. ¿Para qué está hecho? Bueno, no me voy a poner a hablar de Fiscal 2, pero en principio está hecho para que mucha gente que estaba en la informalidad traerla en la formalidad. Los profesionales antes éramos IVA responsables no inscriptos, una cosa media esotérica. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, a los no inscriptos también los ponemos acá. Entonces nos juntaron a todos, entonces vos tenés un flaco que conozca aire acondicionado, que es monotributista, tenés a un arquitecto que es monotributista y demás, obviamente que tiene un límite de facturación anual. Pero en términos generales, digamos como que el monotributo te facilita mucho, más que todo porque no hay que presentar declaraciones juradas. Cada 6 meses hay que hacer una revalidación de datos y nada más. Entonces, es beneficioso. Es beneficioso para el monotributista. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era lo siguiente. Había empresas, ¿sí? Esto me lo contaron, no me pasó nunca. Había empresas que, vamos a suponer, estaba llegando al cierre del ejercicio fiscal y le daba una torta de plata a pagar. ¿Y qué hacían las empresas de una manera creativa? El 28 de diciembre aparecía una factura de un abogado que el flaco se estaba sacando los nylon todavía puesto, porque la matrícula la había sacado el día anterior, y le facturaba 5 millones de pesos por asesoramiento, zaras. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo demuestra? Bueno, la verdad que es bastante complicado. Como había tanto exceso en eso, porque le meten una factura de 5 palos y obviamente la empresa se va a poder descontar 5 palos, por lo tanto, si tributa el 25 se está ahorrando 1.250.000 de arranque. ¿Se interpreta sí o no? Bueno, como hubo tantos excesos de esta factura que se tiraban medias voladoras que no se entendía bien para qué eran, que era para esto, para achicar, dijeron, no, vamos a poner un tope. Entonces, a todos los que sean responsables inscriptos en el impuesto a las ganancias, vamos a clasificar a los monotributistas, a las compras que reciban estas personas, en recurrentes y no recurrentes. Entonces decís, ¿y yo qué soy? ¿Recurrente, no recurrente? Bueno, para eso lo que plantea la norma es que dice, los monotributistas van a ser recurrentes y los recurrentes no van a tener tope en el cómputo cuando tengan 24 facturas en la venta de bienes o 10 facturas en la venta de servicios. Por ejemplo, si ustedes trabajan con cualquier cliente, todos los meses le van a facturar. El año tiene 12 meses. ¿Cuántas facturas le van a hacer ustedes? 12. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, entonces todos ustedes serían recurrentes. Entonces todo lo que ustedes le facture a su cliente o clienta no va a tener esta limitante. Pero ahora, ¿qué pasa si un flaco le facturó 1 millón de pesos a un cliente de ustedes, que es monotributista? Primero de todo, si hizo una sola factura de servicio, ¿va a ser recurrente o no recurrente? No recurrente. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, perfecto. Le facturó un palo. ¿Cuánto voy a poder computar? Bueno, voy a tener que hacer los cálculos. Y para el tema de los cálculos, a ver, voy a tratar de ver si puedo hacer un ejercicio mental para entender los números. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro cuando nosotros analizamos los monotributistas? Primero que todo, el total de compras. Vamos a suponer que el total de compras es 10 millones de pesos, así de simple. 10 millones de pesos, así trabajamos con números redondos. De estos 10 millones de pesos, 8 millones de pesos se corresponden a responsables inscriptos en IVA. Y los otros 2 millones de pesos son monotributistas. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? ¿Vamos todos hasta acá? O sea, nuestro cliente compró 10 palos, 8 a los inscriptos y 2 a los monotributistas. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bueno,
¿Qué tenemos que nosotros, contadores, hacer con los monotributistas? Determinar si son recurrentes o no recurrentes, ¿sí o no? ¿Cómo calculamos eso? En base a la cantidad de facturas que cada flaco o cada chica o lo que sea nos ha dado. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que recurrentes tenemos un palo. Y los no recurrentes, obviamente que vamos a tener el otro palo. Otro millón de pesos. ¿Vamos hasta ahí, sí o no? Bueno, los recurrentes, ¿qué habíamos dicho? ¿Tienen tope? ¿Tienen límite? No. Entonces de esto nos olvidamos, de esto nos olvidamos. Vamos a los no recurrentes. Los no recurrentes resulta ser que es una abogada que facturó 600.000 pesos y un escribano que facturó 400.000. ¿Ah? Hicieron, cada uno hizo una factura, por eso son no recurrentes. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora le voy a avanzar con la filmina. Y fíjense esto. El límite total de no recurrentes es del 8%. Pero ninguno de los sujetos que sean no recurrentes puede superar el 2%. ¿Vamos hasta ahí, sí o no? Vamos de vuelta. Les pido disculpas. Lo que dice la norma es que el límite total para no recurrentes es el 8% del total de compra. ¿Cuánto fue el total de compra? 10 millones. El 8% de 10 millones, ¿cuánto es? 800 lucas. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien. De arranque, ¿cuánto tengo de no recurrente? O sea que de arranque yo sé que hay 200 lucas que no los voy a poder descontar o deducir en el impuesto a las ganancias. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Pero hay otra limitante peor todavía. ¿Qué dice? Que cada proveedor individual no puede superar el 2%. El 2% de 10 millones son 200.000 pesos. ¿Cuánto tengo acá? ¿Y cuánto tengo acá? Bueno, entonces, de la abogada, solamente voy a poder computar, le voy a hacerlo el valor acá de la abogada 200 lucas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Por qué? Porque solamente puede tomar el 2% de este valor. Recuerden que es del total de compras, no es del total de los monotributistas, no es del total de los recurrentes, no es el total de compras. ¿Vamos todos hasta ahí? Bueno. Y después tenemos al escribano que facturó 400 lucas. Pero por cada uno de los no recurrentes, ¿cuánto es el tope? El 2%. ¿Cuánto era el 2% de 10 palos? 200.000. Entonces del escribano también voy a poder tomar por no recurrente otros 200.000. En teoría, por no recurrentes, ¿cuánto voy a poder computar? 400, no 800, porque si bien el límite era el 8%, como tenemos otro límite también, de los dos tenemos que tomar el menor. Y entonces lo único que voy a poder computar van a ser 400. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Sí. No va a llegar al 8%. Hasta el 8. Vamos a suponer que tenés 10 de estos flacos. ¿Sí? Todos tendrías 200, pero hasta 800. Más de 800 nunca vas a poder pasar. ¿Está? ¿Tu nombre es? Gracias, Leonardo, por preguntar. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? Bueno, a ver, y ahora lo que necesito que analicemos es financieramente qué es lo que le pasó a nuestro cliente. Por haber contratado a monotributistas, tuvo que pagar, no recurrente, tuvo que pagar un palo. Pero ¿cuánto es lo que no se pudo descontar? Porque 400 sí se va a descontar. ¿Qué es lo que no se va a descontar? 600 lucas. Imagínense que tributa el 25%. El 25% de 600.000 pesos son 150.000 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? ¿O fui muy rápido con los números? Bueno, 150. ¿Qué significa esos 150? Que no solamente que mi cliente ha tenido que pagarle un palo a la abogada y al escribano, sino que encima va a tener que pagar 150 lucas más en concepto de impuesto a las ganancias por no poder descontarse todo lo que efectivamente erogó.
Entonces, ¿cuánto le salió la abogada y el escribano? Un palo más 150 del impuesto a las ganancias. ¿Se interpreta financieramente? Bueno, chicas, chicos, la parte impositiva tiene una correlación directa con los flujos de fondos financieros, el calce de flujos de fondo. Háblese capital de trabajo, háblese como ustedes quieran. Necesito que, si bien vemos impuesto a las ganancias, todo tiene una connotación e implicancia financiera. Y lo tenemos que siempre llevar de las manos. Entonces, si ustedes tuvieran que contratar, imagínense que viene esta situación, que tienen que contratar a estos dos flacos o buscar uno que les cobra entre el abogado y el escribano 1.080.000. ¿Cuál es más barato? ¿Estos que nos cobra un palo o el otro que son inscriptos y nos cobra 1.080.000? Y más barato el de 1.080.000, parece ilógico. Pero sí, ¿por qué? Porque cuando le sumamos el impuesto a las ganancias, el negocio no es tan negocio. ¿Está? Y para eso les van a pagar por pensar, no por hacer. Y eso es la diferencia que hacen entre una buena contadora, un buen contador, con el resto. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, pónganse en contador 2.0. Sí. Como no vas a poder descontar todo, vas a terminar pagando más impuestos. Por los 600, claro, ¿por qué? Porque vos, en vez de restar un palo, vas a restar ¿cuánto? 400. O sea, esos 600 terminan pagando impuestos. Deducciones admitidas, salidas no documentadas. ¿Qué son las Perdón. son aquellas que están establecidas en el artículo 40, aquellas erogaciones que tienen carente o están carentes de documentación o en realidad tienen una documentación apócrifa, es decir, trucha. ¿Sí? Salvo que se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser realizado para mantener, obtener y conservar la ganancia. Eso ya lo vemos. Pero en teoría las salidas no documentadas, chicas, chicos, tienen una pena. Es decir, si yo tomé una factura trucha y se corresponde con el concepto de salida no documentada y la pagué, automáticamente voy a tener una pena. ¿Cuál es la pena de todo esto? Primero que todo es que esa factura o ese gasto no va a ser tenido en cuenta en la deducción de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Es decir, yo tengo una factura trucha por un palo, me detectan, me observan, no me voy a poder descontar ese palo. Y a su vez, voy a tener que tributar el 35% de ese $1.000.000. Es decir, no solamente que no me lo descuento, sino que encima voy a tener que pagar el 35% de ese millón. ¿Está? De esto, véanlo bien del libro y de la ley, ¿no es cierto? Pero de esto, la situación es que existen algunas excepciones, que son 3. La primera de todas que se da cuando yo compro bienes muebles, o bienes, en realidad. Vamos a suponer que, ¿y por qué digo la excepción? Esto va a significar de que no tengo que pagar ni el 35 y también me voy a poder descontar o deducir el gasto. Vamos a suponer, un caso me pasó el anteaño pasado, ¿sí? Anteaño pasado, 2024. ¿Qué es lo que sucedió? Una empresa metalmecánica del interior, resulta ser de que le cae una nueva producción y tenía que comprar una máquina, una determinada máquina, una plegadora de chapa se llama. ¿Sí? Lo que hace la chapa la dobla. ¿Qué es lo que pasó? Lamentablemente con el tema del COVID-19 y demás, muchas de las empresas cerraron. ¿Sí? Bueno, esta persona que estaba en el interior resulta ser de que había el esposo que tenía la plegadora y demás, se partió para arriba, para abajo, no sé para dónde, con el tema del COVID, chao, muerto el flaco. Entonces a la señora le quedó la máquina plegadora. Y la máquina plegadora, obviamente que habló con la empresa, llegaron a un acuerdo de precio y se la compró. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? El tema está de que la mujer está vendiendo un bien como ustedes cuando venden una bicicleta o una silla. Si ustedes venden una silla de su comedor, ¿paga impuesto a las ganancias de acuerdo al objeto del impuesto a las ganancias? ¿Renta, susceptible de periodicidad, permanencia en la fuente de habilitación? No. ¿Está? Esta mujer tenía la plegadora, el viejo está tocando el arpa y dijo, chao, listo, vendo esto, ¿para qué me sirve a mí? Bueno,
se la vende a la empresa. Se hizo un papelito, qué sé yo, se entregó X cantidad de pesos, pero nada más que ese papelito. Cae una inspección por otro cliente que tenía y lo arrastró a este. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Cae Arca y dice, che, ¿y esta plegadora? No, esta se la compré a la señora viuda de Juan Pérez. Está perfecto. Arca quería agarrar y decir, no, pero esto es salida no documentada. Y no es salida no documentada, ¿por qué? Porque le digo, venía a la empresa, fíjate, acá está el contrato, que el contrato es sin valor porque tendría que tener una factura de legal forma, por la resolución 1415, y estaba la aplicadora. Entonces, como el bien estaba, la empresa no estaba cometiendo un ilícito. Y entonces nosotros pudimos, primero que todo, no se pagó el 35% de lo que valía, de lo que pretendía que Arca valía esa máquina, porque te la estaba haciendo como si, no sé, Elon Musk te la estuviera armando. Y lo segundo es que pudimos deducir el gasto vía amortización. El segundo de los casos, esto está establecido en el 41A y en el 106 del decreto reglamentario. El segundo caso que se puede llegar a dar de las excepciones a todo esto es un servicio que nosotros abonemos, o nuestro cliente abone, y que se haya prestado, pero no hay papeles dando vuelta. Por ejemplo, lo más común de eso es un servicio de catering. Contratamos un servicio de catering, los flacos tienen menos papeles que auto de gitano, y entonces, ¿qué es lo que sucede? No nos dan la factura. O, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una ampliación de la fábrica, no sé, un galponcito en el fondo, contratamos a un capataz, mayor de obra, qué sé yo, los flacos eso no tienen, o sea, deberían tener factura, no te dan la factura o no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la prestación de un servicio, ese servicio podemos demostrarlo, pero obviamente que en cabeza de quien ha realizado el servicio de catering o el que hizo la mejora o las refacciones y demás, también tendría que pagar impuesto a la ganancia y no pago. Entonces acá la ley me permite, digamos, un beneficio a media, porque lo que me dice es, bueno, descontate el gasto, ¿cuánto te cobra el servicio de catering? ¿400 lucas? Listo, descontatelo, pero me vas a tener que pagar el 35% de esas 400 lucas. Como si, porque si hubiese caído en el catering, tendría que pagar el impuesto a la ganancia. ¿Queda claro hasta ahí? El tercer caso que se da es cuando los servicios no llegan a ser ganancia grabada en cabeza de la persona. Vamos a suponer de que yo tengo una empresa y resulta ser de que hay un árbol que tiene con estos vientos, qué sé yo, la rama está medio jodida y uno tiene miedo de que se le caiga a un auto, a una señora mayor, un perro, lo que sea. Y entonces aparecen estos chicos creativos de la vida y te dice, padre, ¿te lo saco? Bueno, sacan, ¿cuánto me va a cobrar? Te cobro tanta plata. Listo. Viene el serrucho, qué sé yo le doy la plata. Estoy hablando no de una empresa, no de un servicio de catering. Estoy hablando de un changarín, una persona que viene, uno le da una mano para llenarle la olla y todo lo demás, y no va a pagar impuesto el flaco ese. ¿Se interpreta? Ni él, ni los 14 perros que tiene al lado, ni nada por el estilo. Entonces, esos gastos que son muy menores, nosotros lo que vamos a poder hacer es, no va a corresponder el ingreso del impuesto del 35% y lo vamos a poder descontar o deducir. Cuando ustedes, chicas, chicos, contraten a una persona para cortar el pasto, para cortar un árbol, para llevar determinados cosas, lo único que les pido como profesionales es que tengan esos recibitos tipo pagaré y que pongan el nombre de la persona, que pongan que cobró tanta plata, porque en realidad es poco monto, pero es importante que el cliente entienda que tiene que poner eso y eso es lo que me va a permitir esto. Porque no es ese papelito solamente, es la sumatoria de todos los papelitos que sí tendrían que estar. Entonces, en un año se juntan muchos de estos papelitos, ¿tá? Y esos son los gastos que uno tiene que tener presente.
Pasamos ahora rápidamente, bien rapidito, ya arrancamos la clase que viene. Sí. ¿Cuál? Este, que los servicios no abonados y demás. Bueno, el tema es así. Vamos a tomar el libro, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Si yo lo tengo documentado como acabo de mencionar, se podría deducir el gasto. Si yo no tengo ningún papel, no se debería deducir el gasto. No obstante, es más, el libro lo escribí yo, o sea, que esa parte. O sea, no obstante, ¿por qué lo debo haber puesto ahí? Porque no dice nada de un proforma ni nada por el estilo. ¿Sí o no? Y es por eso que yo hago la aclaración para justificar esto. ¿Está? Pero está bueno. ¿Y tu nombre es? Bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos de vuelta. Si nosotros tenemos un elemento pro forma, vamos a poder deducir el gasto. No tenemos un elemento pro forma, no se puede deducir el gasto. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bien, perfecto. Deducciones generales. Las deducciones generales nosotros habíamos visto que tenemos algunas que son con tope, otras que son sin tope, y después las que tienen tope, algunas con tope fijo y otras con tope variable. ¿Qué son las deducciones generales, en términos generales? Son aquellos gastos que en principio no están relacionados con un concepto de actividad económica. Por ejemplo, dentro de lo que son las deducciones generales, podemos encontrar los gastos de la empleada de casas particulares. ¿Qué tiene que ver la empleada de casas particulares? Que me ayuda con la limpieza de mi casa a mi estudio contable. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver los gastos escolares de mis hijos con el alquiler de campo que yo tengo? No tiene nada que ver. Entonces, en principio, todas las deducciones generales se corresponden en principio con, no se corresponden en principio con una categoría de renta o correspondiéndose a una actividad económica, se corresponde con más de una categoría. Por ejemplo, vamos a suponer una fisioterapeuta. Una fisioterapeuta no tiene el pago de jubilación a través del colegio de fisioterapeutas y kinesiólogos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa mujer? Tiene que pagar autónomos, es decir, tiene que pagar a través de ANSES. Y si esa persona paga a través de ANSES las rentas por los honorarios, la renta de cuarto, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si también, aparte de ser kinesióloga, tiene un negocio de venta de velas? Negocio de venta de velas, empresa unipersonal, renta de tercera. La otra es renta de cuarta. ¿Qué va a pagar dos autónomos? No, se paga un solo autónomo, pero son para dos categorías. Cuando existe esta situación, se incorpora, por decir en este caso, la jubilación dentro de lo que es el concepto de deducciones generales. ¿Queda claro más o menos el concepto? Y algo importante a tener presente es que las deducciones generales van por el criterio de lo percibido. Significa de lo pagado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Cortamos acá. La clase que viene seguimos y le damos intensivo, ¿eh? Muchísimas gracias, chicas, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos. Profe, consulta, ¿el parcial ya quedó para el 25 de abril?